Bien, para Historia Universal comenzaremos con el imperialismo, que fue el momento histórico, la doctrina económica imperante de 1870 a 1914. Tenemos como definición para este proceso colonial: política de expansión deliberada del territorio de ciertos países militarmente más poderosos en función de sus necesidades y ambiciones económicas, así como del intento de controlar ciertas regiones y rutas comerciales a expensas de potencias rivales, ignorando la política y la cultura de los pueblos originarios. Bueno, el imperialismo es una política colonial. Ya vieron la otra política colonial con el mestizaje cuando los españoles nos conquistaron. El imperialismo se diferenció porque ellos buscaban materias primas por la segunda revolución industrial, que fue la de la industria del motor de combustión interna y la electricidad, así como competencia para controlar las rutas comerciales. Pues desde la antigüedad se había observado que quien controlara las rutas comerciales controlaba la economía. Asimismo, tenemos que hubo grandes avances científicos en todas las áreas que vienen siendo Alexander de Humboldt, avances en matemáticas, avances en física, en psicología, en química, en biología, sociología, en todo hubo avances. La doctrina filosófica que fundamentó el imperialismo viene siendo el etnocentrismo, por la cual los europeos, ellos se consideraban una raza superior y con el derecho a poder conquistar todos los demás países. De ahí surgió el imperialismo. Bien, entre las características que tenemos del imperialismo, tenemos que los países, ellos llegaron a un acuerdo. Inglaterra conquistaba India, entonces Alemania, Francia, los demás países no se metían en India. Entonces las potencias también se interesaron en los nuevos territorios como fuentes de materia prima para la industria y de productos tropicales para el mercado europeo. Bueno, cuando los españoles nos conquistaron a nosotros, tuvieron hijos. Nosotros, los mexicanos, somos frutos de ese mestizaje que hubo de los españoles con los indígenas. En el caso del imperialismo ya no. Los conquistadores tenían a sus familias en sus países originarios, sus casas en sus países originarios, y no tuvieron interés en quedarse en los nuevos países. De tal modo que las potencias europeas se concentraron en África y en Asia. Por el Acuerdo de Berlín fue como ellos mismos se repartieron y se dieron permisos de dónde podían conquistar. En América no se metieron por la doctrina Monroe. Estados Unidos no se los permitió debido a que América era para los americanos. Decidió Estados Unidos que iba a ser el único que tuviera influencia aquí en América. De tal modo que tenemos dos procesos coloniales distintos: el colonialismo, que fue cuando los españoles y los portugueses conquistaron Latinoamérica, y el imperialismo, que fue cuando toda Europa conquistaron África y Asia. Entonces, el imperialismo es una política de expansión económica y potencias hacia otros territorios, mientras que el colonialismo buscaba el mestizaje, unir los dos pueblos. En el imperialismo no se buscan nuevos asentamientos, solamente busca explotar recursos, aunque sea necesario someter a los habitantes. Como les decía, un caballero inglés podría seguir teniendo su casa, pero tenía a sus tropas en Egipto, en India, conquistando. El control del territorio dominado es crucial, ya que ellos tenían que controlar por completo. Sometieron por completo a los nuevos pueblos. El monopolio comercial aquí que indica, otra característica, es del imperialismo. Si el imperio británico, ellos, por decir, creaban un té, entonces la gente de esas colonias a fuerzas tenía que comprar ese té. No podían comprarla al imperio francés o a un país cercano. A fuerzas tenían que comprar el té del imperio británico. Esa política proteccionista fue la que definió gran parte de la economía del imperialismo.
Entonces esto vendría siendo lo que pasó, la situación histórica del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Empezó por las guerras napoleónicas que desencadenaron una crisis económica agraria. Eso llevó a las revoluciones burguesas de 1858, lo que motivó a la guerra austro-prusiana de 1850, con la cual fue posible la unificación de Italia y la unificación de Alemania. Después de las guerras napoleónicas, Francia presumía que tenía el mejor ejército del mundo hasta la guerra franco-prusiana, en donde el ejército alemán derrotó al ejército francés y provocó la caída de Napoleón III. Entonces, a partir de ahí, las grandes potencias se reunieron en Berlín en 1883, en donde se dieron permisos de cómo se iban a repartir el mundo. Ahí sí cada quien eligió en dónde iba a conquistar. De ahí surge el imperialismo. Bueno, tenemos esto fue los grandes avances. Tenemos la segunda revolución industrial por Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Henry Ford, los hermanos Wright, que crearon el primer aeroplano. Alemania se convirtió en la gran potencia en filosofía, física, matemáticas, dominó por completo Alemania. Aparte de que tenía el mejor ejército del mundo después de la guerra franco-prusiana, en las ciencias también estaba en el mejor lugar. Las doctrinas literarias en el arte fueron el realismo y el romanticismo. Estuvieron estas 6 guerras durante la paz armada que se ocasionó por el imperialismo. Debido al imperialismo surgieron 2 facciones, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fueron Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente Francia, Rusia e Inglaterra. Ellos ya saben que iba a haber una guerra debido a sus políticas expansionistas, por eso fue que hicieron alianzas para esa futura guerra. Y bueno, así fue como quedó repartido el mundo después del Congreso de Berlín, donde cada potencia se dio permiso de estar conquistando y sometieron por completo a África y Asia. Bueno, el imperialismo pues desencadenó una gran política expansionista por parte de las potencias europeas. Entonces eso generó 6 guerras. Tenemos la guerra de los Boers, la guerra del opio, la guerra de Estados Unidos contra España, la guerra ruso-japonesa, la guerra de Crimea y la guerra de los Balcanes. Estas guerras principalmente eran por las rutas comerciales y porque en algunos momentos las potencias no estaban de acuerdo con las colonias que les tocó, entonces buscaban expandirse más. También por el imperialismo surgieron las primeras fábricas, entonces los patrones crearon las primeras ciudades en donde llevaban a sus obreros a que vivieran ahí en esas ciudades, pero estaban muy mal, vivían en mucha contaminación, sobreexplotaron a la clase obrera. Entonces eso motivó a que Carlos Marx y Friedrich Engels escribieran el Manifiesto Comunista, que es la base del socialismo. A partir de ahí fue como surgió la doctrina socialista. El imperialismo fue un saqueo total de las materias primas de las colonias. Surgieron las primeras ciudades industriales, que es lo que le comentaba, que surgía un asentamiento de ciudad alrededor de las fábricas. Fue la carrera armamentista de las potencias, porque fueron las Triple Alianza y la Triple Entente, lo que desencadenó en la Primera Guerra Mundial, en donde ya no podían ya convivir más las potencias. Se terminó enfrentando unas a otras, la Triple Alianza contra la Triple Entente, cosa que devastó por completo a Europa.